Muy buenas tardes, damas y caballeros. Buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Estamos aquí en Usulután, una calorcita bien rica. Esta vez estamos compartiendo con unos compañeros y amigos. Y estamos principalmente, ahora la entrevista va a ser con mi sargento Braza. Él es veterano de la segunda compañía del Oromontique. Y bueno, mi sargento Braza, bienvenido al club, por decirlo así, ¿verdad? De los videos de Marcelo U. Chávez. La verdad es un placer haberlo encontrado por acá y compartir estos momentos. Y ahora vamos a hablar de sus inicios en el batallón Oromontique. ¿Qué nos cuenta entonces mi sargento? Gracias, el Rayo, ahí uno de los veteranos. Gracias por la entrevista y por compartir este día. Le hemos pasado bien en algunas horas. Hemos estado compartiendo y hemos andado dando algunas vueltas acá en Usulután y también recordando las experiencias y sintiendo ese fervor y la sangre que se enciende cuando uno habla y cuando nosotros hemos mencionado acerca del batallón Oromontique. Pues algunos se pueden preguntar por qué dice Oromontique en la camisa. Pues parte de la camisa que usamos acá los veteranos de guerra del batallón Oromontique con todo orgullo, ya que bueno, en el 88 a finales yo pasé a ingresar a las filas del batallón Oromontique y vine aquí a la sexta brigada en Usulután. Yo vine sin conocer acá a Usulután, no conocía directamente los cantones ni cómo estaba, pero en lo mejor de la guerra, y tuvimos tantas experiencias de las cuales podemos hablar, pero yo quiero empezar hablando de que por qué razón yo le puse amor a este batallón Oromontique. En la sexta brigada habían batallones, el batallón Jucuarán, el batallón Lempa, el batallón Oromontique, que éramos nosotros, y hubo ocasiones que hubo eventos o enfrentamientos fuertes a través de la historia, que veteranos que conocen bien del sector de combate principales en la sexta zona militar que es en Usulután, era la Ángela Montano y el sector de San Agustín y Jucuarán también, y también al norte de Santa Elena, los cantones El Nisperal, Las Marías, Los Arenales. Ese es nuestro territorio donde nosotros nos rifamos la vida muchas veces, y ahora pues le damos gracias a Dios porque cuando recordamos todo lo que pasamos, los momentos difíciles. Por ejemplo, una vez yo en una operación de aquí entrando por la 14, esa vez en una operación nosotros entramos y a mí me pusieron, iba junto con un cadete recién ingresado a la fila, y ustedes saben, de escuela. Tuvimos un enfrentamiento. Mi sargento, perdón la interrupción. Para los que no conocen, cuando hablamos de la 14, estamos hablando de la zona de San Marcos Lempa, hacia el norte. Bien. La Ángela Montano era desde la calle Litoral hasta la Panamericana, o entre el puente San Marcos Lempa con el puente Cuscatlán, hasta llegar a Berlín y San Agustín, sí. Todo el sector. Entonces tuvimos un enfrentamiento, iba conmigo un cadete nuevo de haber pasado las filas. Él venía con la teoría de la escuela y entonces empieza el enfrentamiento y me decía: mi Braza, pero ¿a dónde están? Yo no los veo. Y le decía: no espere verlos, porque si los ve, lo van a ver primero a él. Entonces y él estaba en eso. Entonces yo le dije: cúbrase, porque las balas caían. Entonces estábamos metidos en un zanjo que los mismos guerrilleros habían hecho. Y entonces cuando ya estaba tendido ahí,
y con mochila al lomo, estaban lloviendo fuego de apuro acá 47 y estando tendidos así en el suelo, a mí me pasó una bala por mi cabeza así y me pasó por en medio de la mochila y de mi lomo, imagínate. Entonces yo hasta ahora hoy entiendo el propósito de Dios, porque yo me reía que en el lomo me hizo un quemón, una quemadura, como cuando se topa algo caliente, nomás así la mancha me quedó y me rompió la camisa y del uniforme y también me rompió una parte de la mochila. Entonces y entró aquí casi por mi cabeza, salió atrás, entonces y no entrar en mi cuerpo ni en la mochila, o sea, algo increíble. Yo ese mismo día, en ese mismo momento, este cadete quería verlo y él estaba sacando la cabeza y le pegaron uno de acá 47 en medio de los dos ojos. No logró verlo. Ahí quedó muerto. Y era primer combate, entonces él venía con la teoría de la escuela y él pensaba que tenía que verlo para apuntarle. Que el terreno era lo mismo que la teoría, ¿va? Entonces, y luego, bueno, tuvimos que evacuarlo y ya luego después de que lo evacuamos, tuvimos que avanzar y más adelante tuvimos siempre en esa misma ruta, íbamos tuvimos otros enfrentamientos por la noche, nos quedamos a dormir, subimos después de que mataron a este cadete, avanzamos un poco allá, pero luego donde nos quedamos a dormir, nos llegaron y nos apretaron con todo y nos retrocedieron y mataron ahí un par de soldados más también. Entonces hubo bajas, lastimosamente se trataba de eso. Luego salimos para al final que íbamos saliendo para San Agustín, iba conmigo un soldado que le decían el gallo, que decíamos el gallo. Yo iba de antena y llevábamos mucha hambre, íbamos buscando que íbamos saliendo a San Agustín para abastecernos. Iba a llegar el rancho, iban a llevar munición también. Y cuando llegamos, íbamos ya para San Agustín con mucha hambre, yo vi un mango ahí maduro. Entonces yo iba caminando directo al mango para bajarlo porque estaba bajito, se alcanzaba con la mano. Pero a 3 hombres después de mí iba el gallo. Entonces y él cuando ya vio que íbamos cerca, él corrió desde atrás y se me adelantó a mí. Y se fue riéndose que me iba ganando a mí para irme a ganar el mango y se fue a agarrarlo. Y cuando él iba, sí le llegó cerquita, ¡pum! Cuando lo levantó una mina y le voló el pie, la mina, entonces, ¡pum! El bombazo y cae, ¡ay, mi pie! Y empecé a gritar. Y entonces, y el gallo solo con la pierna, las hilachas de su pantorrilla y de pantalón y el pedazo de pie que después se lo tuvieron que recortar nada más. Oye, pero no era el mismo gallo triste. No sé si era el mismo, que era antiguo, el gallo era, no sé si él era de allá de Occidente. Porque yo recuerdo un gallo triste que había, sí. No sé si será el mismo. Yo creo que es él, de hecho la mirada del gallo era así, y el gallo era antiguo en la segunda compañía. Pues sí, él creo que era. Y él era uno de los antiguos, entonces yo desde la segunda compañía de los Montiques, entonces lo más seguro que sí es el que tú conociste, porque ahí estaba cuando yo llegué a la segunda compañía. Sí. Ese mismo día, después que nos abastecimos, bueno, al gallo, al final yo me salí comiendo el mango. Y el pobre gallo llevó el bombazo. Entonces todo lo que hacía el hambre. Todo lo que hacía el hambre, ¿va? Entonces, sí. Luego, pero también cuando el golpe no es para uno, ¿va? Exacto. O cuando la misericordia de Dios lo guarda. Entonces yo iba a bajar el mango y aquel se me adelantó y él dio el pie. Luego que nos abastecimos, salimos hacia la finca
así, las fincas que están en esos cerros yendo para Berlín, no me recuerdo, cerca del tablón, un poco al oriente, hay una finca que está en unos cerros. Entonces yo iba conmigo un soldado de apellido Moya, y este soldado, él iba como de radio operador. Entonces este soldado de apellido Moya él era el operador, entonces, y yo le ayudé con el radio. Entonces él iba el sargento, un subsargento, el sargento Solín, que luego después se desertó, él se acobardó, y quizás en otra ocasión podríamos mencionar las historias que vimos con él, que fueron decepcionantes al final. Él iba adelante, después de él iba yo. Entonces, y luego este soldado Moya me dijo, pues si quiere le ayudo ya, regréseme el radio ya, porque ya le había ayudado un rato. Entonces paramos, cambiamos de mochila, y él se fue detrás del sargento Solín, o no sé si fue con el sargento Alacrán, se me escapa el sargento Alacrán. Alacrán era Chavarría, ¿no? Un chele colorado, sí. Era el de allá por San Luis Talpa, de pues no. De ahí por el, ¿cómo se llama? Por el Achotal, algo así era el sargento Alacrán, sargento efectivo. Pues no. Ese sargento fue el que me bautizó a mí también por brasa. Entonces, él mismo me dijo, vos andás pura brasa. Andaba rojo. Ya no entonces, y de ahí, y a mí me gustó el indicativo, y luego cuando hablaba por radio, siempre empecé a identificar por brasa. Y una vez me dijo el sargento Alacrán, brasa Alacrán, te me presentás, recluta, cuando vengas. Está bien, mi sargento, y me le presento, y le parece que estoy presente. ¿Por qué te dicen brasa? Me dice, así él ya sabía. Entonces, y le digo, porque todos los pedos andaban. Entonces, y caminando por los cerros bien asoleados, y hoy estamos bastante requemados por el sol, pero en la juventud bastante blancos, asoleados, colorados, y con los ojos rojos también. Mi sargento, cuando usted llegó al Oromontique, ¿qué le habían dicho? ¿Qué sabía usted del Oromontique? No, pues cuando llegamos, ya habiendo causado alta y estando ya en el Oromontique, otros de otros batallones nos decían, no, ese batallón donde te han dejado, donde te dejaron a vos, es el peor batallón. Ese batallón es el que siempre se corre, o que siempre donde quiera ha tenido pérdidas, hay matazón y todo eso. Entonces, y eso a mí, yo le decía, ¿pero por qué? Pero yo al final descubrí de que en el pasado había habido oficiales en las diferentes compañías de los Oromontique que eran cobardes, que eran de esos que cuando empezaba el enfrentamiento solo se escondían tras las rocas o los palos, a agarrar el radio y a hablar y a empujar y a agotarlos como perros a los demás, pero ellos nada. Entonces, y es más, además de eso, habían otros, según comentan, que no solo eran cobardes, sino que también hasta infiltrados. Entonces, y ese fue el motivo por el cual en algunas ocasiones hubo bajas significantes y que se señalan porque hubo pérdidas de vidas, degollados, y de todo, como en el caso de lo que pasó en el Cerro El Mono, que cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué al Oromontique, la segunda vez estaba recién pasado, Sí, creo que fue la segunda vez, ¿verdad? Entonces, cuando Callejas. Sí, cabal, cuando el capitán Callejas, cuando perdió quedó amputado. Sí, porque hay que aclarar que a Cerro El Mono llegaron 2 veces contra el Oromontique.
que fue antes en la que yo he contado alguna historia de eso, y después que mi teniente Callejas también le pasó su... Entonces esa cuestión a mí me ofendía también, que alguien hablara mal del Oromontique, y uno de los objetivos míos siempre fue dar la cara por el Oromontique. Yo le llegué a poner tanto aprecio al Oromontique, por eso aún hoy como veterano con orgullo luzco esta camisa y este logo, porque, o sea, lo llevo en la sangre, lo llevo en las venas. Y entonces, y al final en la restauración, en la reorganización que hubo del batallón Oromontique, llegamos nuevos clases, bastante nuevas tropas, y también muchos de los antiguos, pero sobre todo también llegaron nuevos oficiales. Tanto así que en la segunda compañía yo trabajé con el teniente Portillo, el que le decíamos Repollón, Portillo, y también el indicativo de él era Rayo. Este señor dicen que estuvo antes en el batallón, no sé, pero sí era un poco diferente. Luego estuvo también uno de apellido Bautista que le decían Chopper, pero luego en los últimos años de guerra llegó un teniente que llegó de subteniente y ascendió a 2 barras, y ya para ser capitán fue cuando terminó la guerra. Ese fue con el que más tuvimos experiencia, y él era un soltero, el teniente Néstor Gamaliel Linares Guerra, de indicativo Chaflán. Chaflán era un hombre que estaba soltero, y yo en la segunda compañía del Oromontique, junto a Chaflán, tuvimos las mejores experiencias, los mejores victorias, por decirlo así, donde nosotros siempre enfrentamientos que teníamos no sacábamos bajas, trabajábamos muy organizados. Era un oficial que cuando el enfrentamiento era conmigo, con mi sección, cuando él hablaba al momento yo lo tenía a la par mía también, ahí enfrentándose. Entonces todo eso hizo que a los últimos años de guerra, incluyendo el tiempo de la ofensiva que yo estaba en el Oromontique, y los años que siguieron de ahí para allá, el Oromontique fue un batallón que se paraba, era un batallón que teníamos enfrentamientos de buen tiempo, de 1 hora, 2 horas, cuando nos topábamos con grupos fuertes, porque la guerrilla en los últimos años ya no andaban en grupitos pequeños, sino en grupos grandes. Entonces ya no se corrían, sino que eran enfrentamientos duros donde se llegaba hasta terminar la munición, la tropa. Y hablando de las veces en que yo vi la mano de Dios en mi vida, fue esa vez yo pasé detrás del que me cambió el radio, que dejé corta esa plática. Entonces yo pasé atrás y él pasó adelante, y él se paró en una mina, Rayo de la Muerte. Esa no era quitapié, sino Rayo de la Muerte. En el mismo momento este soldado Moya, esa no le voló el pie, solo le hizo un rasguño en la bota, pero sí tiraba esquirlones, que le cayó uno en la frente, otro en el pecho, y muerto en el mismo momento. Entonces, y eran las faldas del cerro, y a la hora de quererlo evacuar, nos armaban fuego y tuvimos que retroceder. Esto fue en la zona de Berlín, sí, o sea, atrás de Berlín. Sí, al norte de San Agustín, sí, y como al poniente de Berlín. Por ahí queda Santa Cruz. Sí, ahí pegamos nosotros en la segunda compañía, pegamos una emboscada, sí, con el sargento Rivera. Allí dimos de baja a 4, y bueno, ya de esa creo que ya les hablé anteriormente. Entonces bueno, solo para poner el punto en la zona más o menos donde andaba usted, ¿sabes? Sí, claro.
Luego nosotros en operación ahí nos movíamos, a veces nos movíamos desde Berlín, caminábamos por el Cerro de los Pirineos, bajábamos por Tecapán, pasábamos allá por el Pozón, íbamos a salir a la Cruz Verde, el Mineral. El Taburete, ¿cómo que se llama el cerro? Ajá, el Cerro del Taburete de San Francisco Javier. Ahí en San Francisco Javier tuve muchas también experiencias donde ahí mataron a un soldado, un sesentero, que fue sorprendente. Entramos en un combate desde el Tablón, el cantón el Tablón creo que se llama, no, pero es en San Francisco Javier. Yendo desde la carretera hacia arriba, se llega Los Horcones, ¿no? a ese. Está La Palma también. No, los Horcones creo que están más al norte, pero aquí sobre la calle, sí, creo que sí, ahí es pero desde ahí empezó, donde hay unas canchas, y empezamos nosotros el combate a retroceder, y luego cuando llegamos al pueblo de San Francisco Javier, desde las casas nos disparaban, desde las ventanas, y desde las ventanas de las casas, entonces, y nos tocó en algún momento, nos acusaban de dañar a la gente civil, pero es que desde las ventanas de las casas nos disparaban con AK-47, entonces, claro. Y esa vez nosotros explotamos un log en la ventana de la casa, y lógicamente apareció una señora muerta, pero unos decían que no, pero otros decían que sí, ella era guerrillera. La que estaba dándolo. Sí, ella era la que nos estaba disparando con el AK-47. Entonces luego entramos, nos tomamos el pueblo de San Francisco Javier, y de ahí desde una elevación nos disparaban, y siempre por la noche le estábamos diciendo a los soldados siempre, no fumen en la noche. Y un soldado que era sesentero estaba fumando por la noche en la posición, y siempre nos recomendaba, y él estaba fumando bien tranquilo con el cigarro encendido arriba. Entonces hay un francotirador, le apuntó cabal quizás a la brasa, pero lo tremendo fue que le entró por la boca la bala de AK-47 y no le tocó los labios ni los dientes, sino que solo le salió por aquí atrás. La parte de atrás solo salida todo desfloronado, ahí quedó pobrecito, muerto. Bueno, mi sargento, entonces creo que entonces vamos a dejar este video hasta acá por cuestión del internet, y no se va a poder subir si es muy largo. Sí, entonces bueno, se despide y invita para el próximo. Sí, la verdad es que si se fijan, a veces uno agarra una experiencia y toca otra, porque hay tantas experiencias que es interminable. Necesitaríamos mucho tiempo para hablar de tantas experiencias, pero al final yo quiero darle gracias a Dios porque Él guardó mi vida durante la guerra y después que salí de ahí también. Y hoy, gracias a Dios, quiero decirle de que Dios me rescató aún de la vida perdida que llevé como consecuencia y secuelas de la guerra, y ahora gracias a Dios pues estudio la palabra de Dios y también predico la palabra, soy cristiano, y eso es lo que al final, después de todo lo que pasó, me hizo reconocer de que no era que yo era listo, no fue casualidad que muchas veces estuvieron cerca de matarme y no lo hicieron, y yo decía, es que yo soy listo. Pero hoy me doy cuenta que era el propósito y el plan de Dios. Dios es bueno y nos ha dado la vida hasta ahora. Muchas gracias.